Y vale la pena ahora pasar a lo que está sucediendo en el instituto, en el CEPAC. Hace unos momentos estábamos hablando de lo que ocurría en el Instituto Nacional Electoral, pero ahora también hay que pasar a el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y es que ahí fue designada por parte del Congreso del Estado como titular del órgano interno de control del CEPAC a Viviana Margarita Hernández Carrera. Ella ha sido elegida pues para que se haga cargo de este cargo, el órgano interno del control del CEPAC. Ya rindió protesta en pasados días ante el Congreso del Estado. Sin embargo, ha habido una inconformidad por parte de la oposición en San Luis Potosí por el origen que tiene esta nueva ahora encargada del órgano interno de control del CEPAC. Para que nos dé el argumento y los detalles, le agradezco que nos tome la llamada esta tarde Lidia Argüello, representante del PAN ante el CEPAC y también secretaria adjunta al Comité de la Dirigencia Estatal del PAN. ¿Cómo te va, Lidia? Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Jonathan. Muy bien. Bueno, saludos a tu auditorio. Pues ha llamado mucho la atención, Lidia. Ya que estás aquí, sí me gustaría primero escuchar, y te quiero que escuchemos juntos, la declaración que dio la diputada local del PRI, Friné Azuara. Le preguntaron de la llegada de esta nueva titular del órgano interno del control del CEPAC, de las propuestas que hicieron los diputados del Congreso del Estado para votar esta dirección. Y mire usted y escuche la respuesta de la diputada del tricolor, Friné Azuara. Mire. Bueno, yo creo que en este momento hay perfiles muy valiosos, la verdad, que el Verde ha presentado y con el cual nosotros también presentamos algunos perfiles, pero hemos de reconocer la verdad que los perfiles que presentó el Verde tenían un plus con respecto a los que nosotros también presentamos y por eso nos adherimos, pero de todos modos tenemos que ir evaluando el actuar de cada una de las personas que ayer recibieron la confianza de la mayor parte de los partidos. A ver, es la diputada priista Lidia Argüello, que los perfiles que puso el Verde tenían más plus. Pues yo no sé dónde se los vio, la verdad, porque digo, eso no me queda duda de que simplemente votaron, que no revisaron los currículums que ellos mismos, los candidatos, presentaron. Si nosotros vamos a la página del Congreso y le picamos en el nombre de Viviana Margarita, ahí está su currículum que presentó. Y en ningún momento dice que tenga experiencia, por lo menos un día, en materia de fiscalización. Y el artículo 92 es muy, pero muy claro. Tener al día de la designación por lo menos 5 años en la materia de control, fiscalización en la materia. No ha demostrado que tiene la capacidad para asumir ese cargo. Peor aún, durante los 3 años anteriores, estuvo representando al Verde Ecologista. O sea, tenía un trabajo partidista. Es trabajo partidista. Aunque ella diga que no es militante, perdón, pero yo no voy a ir a defender la doctrina, las políticas de un partido con el cual no comulgo. Oye, Lidia, eso es definitivo. Para el auditorio que te escucha, esta dirección o esta titularidad en el órgano interno de control del CEPAC, para el auditorio que te escucha, ¿por qué es tan importante y por qué les llama tanto la atención el que se haya dado este cargo en la oposición? ¿Por qué lo están señalando, Lidia? Pues porque es el visor del dinero, del mal dinero que les llega al Consejo Estatal Electoral. Ajá. Sabemos, el INE acaba de sacar su estadística, seguimos estando dentro de los 8 organismos electorales estatales
con menos presupuesto y en riesgo de poner total y absolutamente un control absoluto por parte de las autoridades estatales. Ahorita, pues lo estamos viendo con ellos. ¿Qué control? Si traían controlado al Consejo Estatal Electoral, vía las decisiones, vía ahogarlos económicamente, hoy pues nada más los van a amenazar con un dictamen de la titular del órgano de control interno, y con eso los van a tener sumisos, dándoles 5 pesos para hacer un trabajo que cuesta 100 pesos. Sí, que de hecho, Así de fácil. bueno, tú estabas, recuerdo perfectamente, en las sesiones del CEPAC, reclamando constantemente junto con los otros representantes de partidos. Yo me acuerdo mucho las intervenciones que tuviste con Alberto Rojo Zabaleta del PRI, con don Oscar Vera de Conciencia Popular. O sea, estaban haciendo reclamos con buenos argumentos muy importantes de por qué les estaban dando por partidas el presupuesto al CEPAC, porque se los dieron por partes, y la elección, hasta casi recuerdo la última parte que les dieron de presupuesto al CEPAC fue 15 días antes, una semana antes, Lidia. No, 2 meses después todavía estaban 2 meses pidiendo después. 9 millones de pesos porque tenían que pagar a los empleados que habían contratado, a los supervisores, a los capacitadores. Con esto, pues es un control absoluto por parte del Ejecutivo del Estado, vía el Verde Ecologista, del órgano ciudadano, que es lo que no se entiende. El CEPAC nació desde la ciudadanía para quitarle precisamente al gobierno del Estado el control de los procesos electorales. ¿Qué va a suceder, Lidia? ¿Cómo tratar de ver esto? Entiendo y comprendemos un poco el porqué la preocupación en la oposición, pero prácticamente, Lidia, van avanzando, no solo en lo federal, sino también en órganos como el CEPAC, que qué trabajo le costó en sus momentos más difíciles. A ver, Lidia, el origen propio del CEPAC vino después de una crisis en el Estado, política. Claro. ¿Fue la de los 90? Sí, así es, sí. Y nace precisamente de ese, de la exagerada cooptación del Estado para organizar el proceso electoral. Hoy vamos a entrar nuevamente a este tipo de situaciones, y con diputados tan grises diciendo que tenía un plus. ¿En dónde tiene el plus? A mí me parece que no sé qué le deberán o qué características tiene la ahora titular del OIC, porque primero la candidatearon para consejera electoral. De los 3 que se acaban de tomar protesta, una de las candidatas era ella, que llegó hasta la última etapa, que afortunadamente el Consejo General del INE no la designó consejera electoral. Pero a fuerza querían meterla, querían tenerla en el Consejo Estatal Electoral, ahora ya la tienen designada como titular del órgano de control interno. Es verdad, definitivamente, cómo estamos perdiendo la democracia y cómo los potosinos y los mexicanos no escuchamos qué es lo que nos va a pasar si no defendemos este tipo de situaciones. Fíjate. De verdad, un legislativo que no leyó los currículums de los candidatos. Y ahora, ahí está la contestación de la diputada. Claro. No, yo también me quedé con esa misma pregunta que tú haces. Yo dije, ¿cuál plus? Pues si a final de cuentas ni siquiera es propuesta de su partido, fue de otro. Y yo dije, nos quedamos ahí nuestros colegas y yo preguntándonos cuál plus era. No, solo que me hagan pensar de colores, Lidia. Claro, pues si es el plus el ser del Verde Ecologista, pues sí tiene el plus. Evidentemente que aunque los otros perfiles tengan mucho mejores características, evidentemente que no van a pasar como no pasaron. ¿Por qué? Pues porque les faltaba el plus de ser afines al Verde Ecologista. Ha pasado un mes, Lidia, de que llegó esta actual legislatura,
y pues sí son rápidos, pero rápidos no sé si para leer, a menos de que tengan estos cursos de lea en 15 minutos un libro completo, pero qué rapidez tienen ellos para definir muchas cosas, Lidia. No, bueno, yo creo que les están marcando la pauta desde México, ¿no? Ajá. Ya ves, ahorita ya van cerca de 20 congresos Estados. locales que sin tener el mínimo respeto a los tiempos del proceso legislativo, ya la supremacía constitucional ya está aprobada por cerca de 20 congresos y hoy por la tarde darán la publicidad para que dar por válida la reforma a la Constitución. Y desafortunadamente eso mismo nos está pasando a nivel estatal, que todo lo quieren hacer rápido sin llevar a cabo el mínimo examen de las cosas. No, y luego se ofenden, Lidia, cuando No. les señalamos esto mismo que Uh-huh. nos dices, la rapidez de Uh-huh. cómo pasan las cosas, se ofenden, ¿no? Hasta piel delgadita tienen de que pues, no han revisado nada, Lidia. A ver, yo hago este programa a las mismas formas que hacen los diputados. ¿Tú crees que me iba a salir el programa, Lidia? No, hombre, me sacan. Claro, O sea, claro. se tiene que leer lo que se está probando. No puede ser posible que en cuestión de minutos o de horas, ya lo leímos todo, se aprueba. Caray. Sí. Y me preocupa más esto, Lidia, porque como lo hablábamos, el origen de donde venía el CEPAC fue una crisis política profunda en los 90 en San Luis Potosí, y ahora estamos viendo que va de regreso el control total a las definiciones democráticas. ¿Qué van a hacer ustedes, Lidia? Tú dijiste una frase que me dejó pensando mucho, pero que también forma parte de la historia del blanquiazul. En la oposición ustedes se mueven mejor, pero Lidia, a cómo están las cosas, ¿de verdad se van a mover así bien en la oposición? O sea, si hay las condiciones. Yo creo que el mismo hecho de ser oposición nos va a dar las condiciones. Yo espero en pues seguir manteniéndome dentro del Partido Acción Nacional, dentro de su dirigencia, Ajá. y pues dar la batalla desde ahí dentro del CEPAC, en el que verdaderamente yo sí siento que están preparando todo para que desde 2 años antes ya esté determinado quién gane en el 2027. ¿Así lo ves? Así lo veo. ¿Qué van a hacer en el CEPAC los representantes de partidos? ¿Van a presentar alguna inconformidad a esto? Estamos estudiándolo, estamos viendo diversas vías que nos pudieran dar las leyes. Queremos ver cuál es la que pudiéramos nosotros clasificar como la más efectiva, pero de verdad, pues la vamos a interponer en el momento oportuno, en el momento justamente del vencimiento del término, para que vaya muy bien sustentada y dar la batalla indudablemente en los tribunales, porque definitivamente esto está yéndose muy, muy, muy terrible hacia un autoritarismo, ¿eh? Un control muy Total, total, sí. total. Bueno, pues Lidia, te agradezco que nos compartas esta mirada que tienes en esta perspectiva de lo que han encontrado en el PAN en torno a esta dirección del titular del órgano del interno de control del CEPAC. Si me lo permite, sigamos a la hora, Lidia. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jonathan. Buen fin de semana. También para ti, que tengas buena tarde. Es Lidia Argüello, representante del PAN ante el CEPAC y también secretaria adjunta a la dirigencia estatal. Híjole, qué tema. Y todavía lo vulnerable que está el CEPAC. Mire, en los 90 yo apenas iba naciendo, en el 91. La crisis del 94, la crisis política que le tocó aquí a San Luis Potosí, pues no me tocó verla, nada más la pude ver en documentales, pero fue uno de los momentos más críticos en su historia. Todos los gobernadores que estuvieron desfilando una tras otro, fue el último intento del doctor Salvador Nava, junto con este modelo inédito que se había logrado de alianza en el Frente Cívico Potosino, entre el PAN,
el PRD y el movimiento navista en contra del PRI, ante la imposición que había puesto Salinas de Gortari con Fausto Zapata, y a los pocos días renunció el gobernador electo Zapata y se hace esta crisis política, llega el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Teófilo Torres Corzo, y de ahí en adelante empezó a intentar ahí mantenerse una estabilidad política. Y de ahí es donde nace el CEPAC, en un esfuerzo ciudadano para poder tratar de impedir que vuelvan a pasar estas crisis políticas. Y yo por eso a veces cuando menciono, ¿cómo vamos a hacer para que las nuevas generaciones vean lo que puede llevarnos este control absoluto de los órganos, ahora en este caso de elecciones? Yo insisto, cuando hay coqueteos con el pasado de esta forma y cuando hay tufos como este de controlarlo todo, caray, es cuando preocupan más las cosas. Por eso es que tenemos que seguir de lleno este tema. Vamos a seguir con esto y más.